Y hay varias características y propiedades. También podemos hablar de sus propiedades, ¿no? Que pueden ser, a veces confundimos propiedades con características. Una cosa es la propiedad y la característica, pero también en el hormigón algunas propiedades son características del hormigón, ¿sí? Entonces no vamos a hablar mucho de eso, pero vamos a decir en estado fresco, que es lo más importante. ¿Cuáles son esas características? Primero vamos a hablar de la trabajabilidad. Una característica muy importante del hormigón en estado fresco. O sea, ¿qué es la trabajabilidad del hormigón? ¿Qué es la trabajabilidad? ¿No? Se mide la trabajabilidad en la mayor o menor dificultad para el mezclado, ¿no? En definida, la trabajabilidad es el mayor o menor dificultad. Para el mezclado, uno. Para el transporte, para el colocado, antes de colocar vamos a poner el manipulado, ¿no? El manipulado. Colocado y compactado. Entonces, miren, la trabajabilidad abarca pues estos diferentes fases del hormigonado, diferentes fases. Una cosa es el mezclado, otra cosa es el transporte, el transportar, otra cosa es el manipular ahí en el área de trabajo, y finalmente el colocado, el terminado en el lugar definitivo y el compactado. Entonces vean ustedes estas diferentes fases en el proceso del hormigonado, porque el hormigonado quiere decir esto, todo este proceso, ¿no? Lógicamente, inclusive podríamos hablar del curado, pero el curado ya no es en estado fresco, ¿no? El curado se hace en otro estado. Entonces, en estado fresco solamente hay estas fases. Y cuando decimos mayor o menor dificultad, es que nos referimos a que el hormigón de por sí es como es una pasta, no es un líquido, es una pasta, ¿no? Es una pasta semisólida, diríamos, ¿no? Que lógicamente cuanto es más seca va a ser más dificultoso, menos trabajable. Cuanto es más fluida, la pasta va a ser más trabajable. Pero ¿cómo conseguimos esa trabajabilidad? No necesariamente con aumentarle más agua. Ese es un factor importante, pero también se puede conseguir con una buena granometría del hormigón, con una buena cantidad de arena. La arena nos ayuda a que el hormigón o el agregado fino nos ayuda a que el hormigón sea trabajable. Si yo quisiera poner solamente pura grava, eso es muy difícil manejarlo, muy difícil, ¿no? Los albañiles si levantan las manos, dicen, ingeniero, usted nomás hágase su hormigón, ¿no? Entonces, así es el concepto de la trabajabilidad. ¿Y cómo se mide? Mide la trabajabilidad. ¿Cómo podemos decir que es trabajable, no trabajable, o poco trabajable, muy trabajable? Entonces, acá viene el detalle. ¿Cómo se mide una? Repito, no solamente
es cuestión de la cantidad de agua o menos agua. Evidentemente, el factor más importante es la cantidad de agua que se pone. Pero también hay otros factores como la granometría de los agregados y fundamentalmente la cantidad de arena que debería haber, ¿no? Para que sea más trabajable, seguramente yo quisiera ponerle más finos, ¿no? que el grueso. Pero eso tampoco no se permite, ¿sí? Entonces, la forma de medir hasta ahora es, a pesar que ya hay equipos sofisticados, es el famoso, la prueba del cono de Abrams. Creo que es el cono de Abrams, y se llama muy comúnmente el slam. Pero esta es una palabra americana. El slam quiere decir el asentamiento, o revenimiento. Esta prueba del slam, que se hace a través del cono de Abrams, nos dice el grado de trabajabilidad que puede tener un hormigón. Pero todo esto es un poco relativo, ¿no? No son conceptos muy exactos, digamos, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en que el slam, si el slam es muy alto o bajo, eso no quiere decir exactamente que es un valor, la trabajabilidad es un valor, digamos, absoluto, ¿no? Hay ciertas deficiencias. ¿Qué es el cono de Abrams? El cono de Abrams es un equipo que lo tenemos a la mano, no cuesta casi nada, veo hasta en La Pampa y el cono de Abrams, ¿no? Pero lógicamente tenemos que usar un equipo que esté garantizado por las normas de la ACTM, ¿no? Creo que el cono de Abrams es como su nombre dice, un cono de plancha, ¿sí? Tal vez muy grande. Creo que está muy abierto. Por ahí nomás es. Sí. Es un conito que seguramente ustedes lo van a ver en el laboratorio y muchos ya conocen. Es circular y aquí tiene unas orejitas para levantar. Este es el cono de Abrams. Creo que aquí tiene 15 centímetros de diámetro y acá tiene 30, si no me equivoco. Y la altura es también 30 centímetros. Y es un cono abierto. Está abierto arriba y está abierto abajo. Este cono de Abrams debería, para hacer una prueba, para medir el slam, debería estar lógicamente completamente limpio y tiene un aceite especial para que no se adhiera el hormigón a esta plancha. Por eso le digo, tiene que cumplir con las normas de la ACTM. No es cuestión de agarrar cualquier plancha. Y esto tiene que estar además apoyado en una mesa metálica completamente horizontal. Completamente horizontal.
¿sí? Metálica para que no se desperdicie el hormigón. Como es abierto, entonces el procedimiento para determinar el slam con este equipo es muy fácil. Entonces lo que se hace es echar el hormigón, hay una espátula especial, como una especie de, ¿cómo se llama? Una cuchara, un cucharón, algo así, y se coloca el hormigón por aquí, 15 centímetros es poquito, y se coloca en 3 capas, siempre, ¿no? Una en 3 capas, como son 30 centímetros de 10 centímetros. Normalmente se coloca un poquito más, ¿no? ¿Sí? Y se varillea. El varillado quiere decir que aquí tenemos que tener una varilla casi vertical. Si no, me van a corregir, creo que esta varilla tiene 56 centímetros de largo. ...56 centímetros. ¿De acuerdo? Y el diámetro es aquí 5/8. Y está redondeado, sus puntitas están redondeadas. ¿Ya? Entonces, con esta varilla nosotros agarramos y empezamos a varillar verticalmente este hormigón, y eso se llama una especie de compactado. Si nosotros hacemos una circunferencia, a ver, para no ser un mamarracho, me voy a hacer una circunferencia por acá. Como no estamos haciendo laboratorio, yo creo que tenemos que ver esto un poco más objetivamente, ¿no? A ver, así, en planta va a ser, vamos a poner acá. En planta sería más o menos así. Si esta es la base, deberíamos aplicar 25 golpes en todo el área de la circunferencia. Luego acá, aquí. Así, varillar en todo el área de la circunferencia. 25 golpes. No 26, no 24, 25 en forma vertical por todo el área. De manera que ese es un compactado pues riguroso. Entonces la mezcla seguramente debe llegar más o menos acá, la tercera parte, 10 centímetros. Y si sobra hay que sacar. Entonces tiene que estar así, horizontal. Y la otra capa también, otra vez, hasta ahí, con su cabecita primero, porque se va a dar cuenta que al varillar el hormigón se compacta, pierde volumen. La segunda capa y la tercera capa. Si sobra aquí algún hormigonado, nos agarramos con una regla metálica y lo sacamos todo y lo dejamos al ras. Se golpea un poquitito con un combito de goma para que no haya burbujas acá en la superficie del cono. Un poquito no hay que se va a golpear como una especie de vibradito, y ese sería un trabajo del procedimiento del slam. Lógicamente esto se hace de acuerdo a normas, ¿no? Y tiene que hacerlo una persona que sabe, que tiene mucha experiencia. Esto tiene que ser horizontal. ¿Ya? Una vez que hemos hecho y el hormigón está al ras, ¿no? Con una regla bien reglado, procedemos a levantar verticalmente el cono. Así, verticalmente. ¿Y qué va a pasar con el hormigón que ya no tiene el cono? Se va a desmoronar, ¿no es cierto? Se va a desmoronar. Eso quiere decir que si nosotros continuamos acá a la mesa, ¿sí? Seguramente el hormigón, voy a hacerlo acá como si fuera esto, se va a desmoronar de esta forma.
Este es el hormigón que tiene cierta consistencia y se va a desmoronar así. Entonces, para nosotros determinar el grado del slam, lo que tenemos que hacer es, a través con una regla horizontal, vamos a medir, y un flexómetro, vamos a medir esto. Y esto se llama el slam. Lo que se ha asentado o se ha revenido, sí. Entonces, a mayor slam, la mezcla va a ser menos consistente. Entonces, este es lo que nos mide la trabajabilidad. Claro que también hay otros factores, pero este es el más importante, ¿no? El valor del slam. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, pues, que podemos hacer acá una escala, ¿no? Del slam. Podemos hacer, a ver, más o menos así, para 0 centímetros, que lo medimos en centímetros. El flexómetro, aquí se mide, ¿no? En centímetros. Para 2,5, para 5, para 7,50, para 10, para 12,5 y para 15. Ahí están diferentes grados de slam. Entonces acá vamos a medir la trabajabilidad. Vamos a partir por el óptimo. Se dice que este es el óptimo. 7,5. Entonces, de aquí para allá ya no es tanto. Este es el estado que se llama el estado ideal, es el estado plástico. Y este es el estado que nosotros queremos llegar. El estado plástico es medio gelatinoso y muy trabajable con este revenimiento. Lógicamente acá es más trabajable. Y de acá ya menos trabajable. Podemos hablar, por ejemplo, esto no existe, ¿no? Este de 2,5 podemos decir que la mezcla es seca. K de 2,5. Esto en realidad no existe, no puede ser 0. Seca. El 5 es poco seca. Aquí vamos a decir, no existe, ¿no? Sería algo ideal. ¿Cómo podemos hacer una mezcla que no se baje nada? Eso es imposible. Tendría, ni muy seca, ¿no? De por sí se desmorona la mezcla. Entonces, aquí sería seca, poco seca y plástica. Acá sería fluida, no, mejor vamos a hablar así. Este estado también es bueno, ¿no? Poco fluido, así, poco fluido, poco nomás. Aquí vamos a decir fluido y muy fluido. Valores más allá de los 15 tampoco no se acepta. Está fuera de normas, digamos. Entonces se puede manejar hasta 15 centímetros donde la mezcla es muy fluida. Muy fluida. Pero lo ideal es 7,5.
Pero el detalle, jóvenes, es que con 7,5, la relación agua-cemento es aproximadamente, creo que es 0,53 sin aditivo. ¿Ya? O 0,50, digamos, sin aditivo. Pero si yo usara un aditivo, tal vez esto se vendría por acá, un 12,5. Se volvería muy fluida si uso aditivo. ¿Me entienden? O si yo utilizaría, por ejemplo, un aditivo y tuviera un slam de 2,5, no sé cuánto será la relación agua-cemento acá, tal vez 0,40 aproximadamente, ¿sí? Entonces, acá, usando aditivo, yo llegaría hasta aquí, hasta 0,53, ¿no? Con un porcentaje. Este es el agua-cemento. Con 0,40 puedo llegar acá. La mezcla es seca, quiere decir poco trabajable. Pero con aditivo yo podía llegar acá. Entonces tuviera un estado plástico con aditivo y estoy usando menos relación agua-cemento. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Entonces, esta es la única forma de medir la trabajabilidad del hormigón. ¿Ya? Ahora existen equipos que a partir de los rayos láser con los equipos nucleares, que se puede también determinar la trabajabilidad, ¿no? Hay mucha gente que sacando una porción, también que tiene experiencia, puede decir cuánto de slam tiene, ¿no? Ese es el ojímetro o la experiencia. Entonces, generalmente la pasta tiene que ser una pasta que se pueda moldear, que se la puede manejar con relativa dificultad. No tiene que ser fácil. Si ustedes, como los albañiles hacen, su mezcla sería así. Así sería. Esos que le ponen aguanoso, así. Y el slam sería más o menos 12 centímetros o más, o 15, lo que sea. Entonces, eso es una mezcla muy aguanosa, muy trabajable, porque es muy fluida, ¿no? Pero poca resistencia. Entonces verán ustedes que el slam también nos mide, aparte de la trabajabilidad, indirectamente nos mide la resistencia. Hormigones en un slam menor así, cuando la mezcla no es muy trabajable, se puede decir que es más resistente. Y eso lo hemos visto, justamente les hemos dado acá, ¿no? Ahí. La resistencia versus agua-cemento. Y el agua-cemento también tiene que ver con la trabajabilidad, ¿cierto? Pero hay otros factores también que determinan la trabajabilidad, no solamente la relación agua-cemento, sino también hay otros factores que podríamos tal vez hacer un cuadro acá. A ver, vamos a ver así. Versus resistencia. Creo que ahora estamos en condiciones de hacer una evaluación de estos conceptos. A ver, ¿cómo vamos a hacer? Aquí vamos a hacer un cuadrito. ¿Sí? Y vamos a marcar los parámetros acá. Los parámetros que nos determinan
esta comparación. Oh, y aquí tenemos que partir todavía. Uno más. Aquí vamos a definir la trabajabilidad caramba, che. Y aquí vamos a medir las resistencias. Esto lógicamente del hormigón, ¿no? Uno de los parámetros es la relación agua-cemento, directamente. Entonces, cuando aumenta la relación agua-cemento, mejora la trabajabilidad y disminuye la resistencia. Así, fácilmente, un parámetro. A ver, vamos a encontrar varios parámetros acá. El otro parámetro sería la arena. Si aumentamos arena, mejora la trabajabilidad y disminuye la resistencia. Porque la arena no es como la grava. La grava nos da mayor resistencia, ¿no? La grava, si aumentamos la grava, disminuye la trabajabilidad y aumenta la resistencia. Entonces vean ustedes acá estos dos parámetros de los agregados. Son inversos. Y esto se podría llamar tal vez el factor K. Pues acá directamente también podemos hablar de K. Cuando K aumenta, disminuye la trabajabilidad y aumenta la resistencia. Pero esa es una consecuencia, ¿no? Creo que tengo todavía dos más. Dos parámetros más que nos pueden ayudar a definir. Ya. El otro sería independientemente el aditivo. Caramba. El aditivo en general, cuando ponemos aditivo, eso es así, ¿no?
cuando ponemos aditivo, mejora la trabajabilidad y mejora la resistencia. ¡Wow! ¡Aleluya! ¿No? ¡Aleluya! Aquí ya hemos encontrado algo que funciona. Finalmente, el aire. Cuando ponemos aire, lógicamente mejoramos la trabajabilidad, pero baja la resistencia, ¿no? Y habrían otras cosas más, pero vamos a dejarlo así. Otro de los parámetros, otra de las características, la durabilidad, eso lo vamos a ver después. Pero miren, ustedes tienen que tener muy en cuenta esto. Fundamentalmente eso de acá. Cuando aumentamos la relación agua-cemento, eso quiere decir que aumentamos agua indirectamente, ¿no? Entonces, lógicamente la trabajabilidad, una maravilla, pero estamos sacrificando la resistencia. Cuando ponemos más arena de lo normal, cuando le aumentamos más arena, ¿no? Lógicamente tendríamos que reducir la grava, lo que sea. Lógicamente el hormigón es mucho más trabajable, ¿no? Porque tiene grano pequeño, grano fino, todo, pero la resistencia disminuye. Eso lo vamos a ver también, ¿no? Con los valores. Inversamente es con la grava. Si ustedes usarían grava y además de gran diámetro, ustedes van a ver que su resistencia mejora radicalmente, pero no es muy fácil trabajarlo. Y esto es una consecuencia del K, ¿no? El K es la relación grava-arena, entonces directamente podemos decir así. Podría haber obviado la arena y grava usar K, pero también es bueno decir así. El aditivo, casi cualquier aditivo que se usara, ¿no? Siempre tiende a mejorar la trabajabilidad y a mejorar la resistencia. Generalmente porque los aditivos tienen esas cualidades, ¿no? Por ejemplo, el impermeabilizante mejora. Tal vez los acelerantes, los retardadores están en otro grado, pero los demás mejoran harto. Entonces, el decir que el hormigón tiene aire o tiene porosidad, lógicamente la trabajabilidad mejora, ¿no? Es más liviano el hormigón, pero baja la resistencia. Este cuadro se quería mostrar para que usted tenga una idea de lo que es hacer un hormigón. ¿Alguna pregunta? Pero no solamente es la trabajabilidad, también hay otra característica y propiedad que sería la estabilidad. Del hormigón. ¿Cuándo se dice que el hormigón tiene mejor estabilidad que otra? Bueno, ese nombre de estabilidad tal vez no se entiende bien, pero estabilidad quiere decir que el hormigón tiene que tener cierto grado de integridad. El hormigón tiene que ser íntegro, ¿no? O sea que cuando se mueve el hormigón tiene que seguir siendo así compacto, íntegro, sin que haya alguna segregación o disgregación. Por eso quiere decir estable, ¿no? Cuando lo movemos el hormigón, tiene que tener la misma estabilidad. Eso quiere decir. Entonces, esto tiene que ver un poco con la exudación y la segregación. Cuando el hormigón exuda y se segrega o se disgrega, que segregar quiere decir que los granos grandes se van abajo y los finos se van arriba, lógicamente con una consecuencia de la exudación
Esto quiere decir que no es estable. Ha perdido su integridad. Ha perdido su integridad. No es estable el hormigón y tenemos, lógicamente, problemas. Ustedes saben que el hormigón a veces se le hace caer, ¿no?, de alguna altura. Y el hormigón tiene que tener cierta estabilidad para volver a ser lo mismo. No se tiene que separar nada. Entonces, cuando el hormigón exuda y además segrega, quiere decir que el hormigón no es estable. Exuda quiere decir que una cantidad de agua se va hacia arriba por el proceso de la disgregación de los agregados. Son fenómenos y características de la estabilidad. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Esto tiene que ver, la estabilidad tiene que ver, jóvenes, con una buena granulometría. Una buena relación de grava versus arena. Una grava versus arena. El mortero, por ejemplo, si ustedes conocen el mortero que se utiliza para revoques, el mortero, por ejemplo, es una mezcla muy estable porque no tiene mucha diferencia en los granos. Solamente se usa arena, ¿no? Arena, cemento, agua. Y si tú lo preparas en estado plástico, no con mucha agua ni con poca agua, vas a ver que ese mortero es muy trabajable, ¿no? Y no tiene problemas de exudación y segregación, generalmente. En cambio, el hormigón sí puede tener problemas porque hay mucha diferencia de granos. Eso es una de las características que hay que cuidar. Y esto tiene que ver, aparte de la relación agua-cemento, una buena granulometría, ¿no?, para que el hormigón no se separe. Otra de las características, bueno, esto lamentablemente no lo podemos medir, a pesar que hay, yo les voy a mostrar, hay unos equipos que son medio complicados, tal vez les voy a mostrar un gráfico. La compactabilidad. ¿Qué es la compactabilidad? Es una propiedad del hormigón que tiene que ser, la compactabilidad es la facilidad de compactarse. El método, su factor de compactabilidad podría ser, que también se mide. Esto también se mide. Hay equipos de medición de la estabilidad. Aquí también hay equipos de medición. Un poco, les voy a mostrar yo alguna cosa aquí parecida. Pero esto también se puede medir. Cuando un hormigón es más compactable que el otro. Ese decir, cuando se llama factor de compactación. ¿Y qué quiere decir este factor de compactación? Este factor de compactación también tiene que ver con la relación agua-cemento y la granulometría. Y además, la forma geométrica de los agregados, fundamentalmente de la grava. Cuando la grava tiene formas geométricas muy difíciles, puntiagudas, algo así, van a ver que su
su factor de compactación es muy bajo. Si fuera la grava, si tuviera forma redondeada, su factor de compactación es mucho mejor. A ver, imagínense si fueran esferas los agregados, sería mucho más fácil compactarlo, ¿no es cierto? Pero no siempre eso, también tiene que ver la granometría, cuánto grano grueso hay, cuánto versus grano fino y qué cantidad de agua o de fluidez tiene. Todo eso tiene que ver con esa propiedad. Hay otra propiedad que se llama la movilidad. Esto tiene que ver con la facilidad de desplazar el hormigón, ¿no? Facilidad de desplazar el hormigón. Entonces van a ver ustedes que hay mezclas que cuando ustedes agarran una lampa o un badilejo o algún pato, algo así, algunas mezclas son fáciles de desplazar y otras no. ¿Y qué tiene que ver en la movilidad? También tiene que ver la relación agua-cemento y los agregados. Otra característica del hormigón. Bueno, hay otras como la contracción, que no voy a hacer mucho en la contracción del hormigón. Hay hormigones que se contraen más que otros. Contraer quiere decir pérdida de volumen. Y esto tiene que ver necesariamente con la relación agua-cemento. Van a ver ustedes que cuando las mezclas son aguanosas, muy aguanosas, el hormigón ha perdido volumen. O sea, miren, yo les digo, básicamente es desmitificar el hormigón, ¿no? Usar mezclas muy aguanosas. Y todos los albañiles hacen eso. Mejoran su movilidad, mejoran alguna cosa ahí, pero empeoran la estabilidad, empeoran la compactabilidad y sobre todo, esto es pérdida de volumen. Si ustedes hacen la prueba, es una mezcla muy aguanosa, cuando vacían hasta acá, después de que se ha endurecido, o sea, baja bastante. ¿Por qué? Porque ha habido la evaporación del agua. El agua ha tenido que evaporarse, ¿no? Y ha habido un desmoronamiento. O sea, es un desastre usar mucha agua. Es un desastre. Se logra, digamos, reducir volúmenes del hormigón, etc. Es una losa que así, una losa de 17 centímetros, muy aguanoso, sí, 17 centímetros. Seguramente, si está muy aguanoso, se va a convertir en 16,5 centímetros. He perdido medio centímetro, un caso exagerado. He perdido. Entonces, eso no, ese es el problema de la contracción. No debería haber ninguna contracción, o debería haber muy poquito. ¿Alguna pregunta? Bien, a ver si puedo yo mostrarles acá alguna forma, cómo se miden. No sé si tengo a la mano. Alguna vez he sacado ese cuadrito. Cómo se mide la estabilidad y la compactación de los hormigón. No sé si, tal vez se lo volvamos.
creo que haya. A ver, tal vez buscando el libro, ¿no? Tal vez sea interesante mostrarles. No hay. No tengo el libro. No. En el Classroom está el libro, Inge. Ah, en Classroom está, ¿no? Ah, vamos a ir al Classroom entonces. Página 138, pero no sé. Poco tarda para buscar. Voy a aprovechar de enseñarles el Islam. Después vamos a ver la forma, el procedimiento del Islam. Acá se ve bastante bien. Mira, así se saca el cono y con una regla horizontal y un flexómetro se mide el grado del Islam. Ingeniero, ¿Sí? cuando se saca el cono, ¿en qué tiempo lo hacen? La prueba del cono. Sí, que cuando el hormigón ya está al ras, ¿hay algún parámetro de la velocidad para sacar el cono o simplemente lo haces a una velocidad? No, inmediatamente se hace, cuando tú estás usando un hormigón para el vaciado, lo puedes hacer casi inmediatamente, ¿no? Y además tienes que hacer en varios tiempos, en la mañana, a mediodía, en la tarde. Si estás vaciando todo el día, tienes que hacer varios para ver si sigue con el mismo Islam, ¿no? Entonces, generalmente sale de la mezcladora, una parte va al hormigonado y otra parte en una carretilla tú te sacas y haces el Islam para ver si está bien el Islam. Y si no, tienes tiempo, se hace en 10 minutos, tienes tiempo de decir, paren, boten esa mezcla, no sirve, ¿no? Porque hay una especificación que dice que el Islam tiene que ser de 7 a 10 centímetros o de 7 a 9 centímetros y tú verificas que es más, que le han puesto más agua, entonces tú paras la obra, rechazas, o cuando está muy seca, lo que sea. Entonces se hace inmediatamente antes de vaciar, pues, o en el momento del vaciado. Aquí ven ustedes una mezcla, se ha desmoronado mucho, el Islam es demasiado grande, ¿sí? Esta es la varilla que les mostraba, esa varilla de 5 octavos. Y aquí hay varios procesos, ¿no?, de pruebas con la carretilla y se hacen varias pruebas, ¿no? Esta es una forma de desmoronarse por los agregados, otra forma y otra. Aquí dice que es, bueno, este es 50 de, aparte del agua, ¿no? 50 de grava y 50 de arena, ¿no? Arena, piedra. Es una forma de medir también, ¿no? Esta es una forma, 50-50. Esta debe ser mucha grava. 70 de grava, 30 de arena, por lo que veo. Y esta debe ser al revés, 70 de arena y 30 de grava. Quiere mostrar que la granulometría, la cantidad del valor de K se puede medir también así. Bueno, yo estaba mostrándoles este ensayo, este de acá. Se puede ver, ¿no? Acá tenemos, son todo de plancha, ¿no? Aquí seguramente hay un
una columna que sostiene estos conos. Son conos, ¿no? Este tiene 25 centímetros arriba, aquí tiene 12,5, creo que la altura es 28 centímetros. Y aquí tiene una compuerta. Entonces se echa hormigón acá. Aquí está arriba, es alto, está abajo aquí. Aquí está sostenido por un soporte vertical, ¿no? Entonces esto está ahí, entonces agarras tú y echas el hormigón acá. Lo llenas. Directamente lo llenas, no tienes que compactar y hagas una regla y lo pones en rasante. Hay un segundo cono acá, a 20 centímetros de altura, abajo, ¿no? Y que también tiene dimensiones menores, es más pequeño, ¿no? En esta parte, y tiene también otra altura. Es una prueba. Esto tiene que estar tapado. Entonces tú abres esta válvula y el hormigón cae por gravedad. Cae y se llena. Lo que está de más, agarras con la regla y lo sacas. No tienes que compactar, no tienes que mover nada. Lo que cae y lo que llena. Y finalmente, abajo, ya esto puede estar en el suelo, a nivel del piso, está el cilindro que conocemos, el cilindro de prueba, que tiene 15 centímetros de diámetro y 30 centímetros de altura. Está ahí. Y está a 20 centímetros también de altura. Todo esto está en un armazón vertical que está sostenido. Entonces, cuando el hormigón está lleno, tú abres la compuerta y el hormigón cae. Y seguramente el hormigón acá se va a llenar. Solo, ¿no? Se va a llenar. Y tú vas a ver que, y esto después lo llevas a la prueba. Básicamente con esto tú has logrado que el hormigón se compacte. Aquí se puede medir la compactación, la estabilidad, después la otra propiedad, sobre todo, sí, la estabilidad y la compactación, la segregación también, ¿no? Y la oxidación, porque como ha caído, tal vez los granos grandes, las gravas están abajo y la arena está arriba, entonces la resistencia va a fallar. Esta es una forma de medir esas propiedades, ¿no? Característica del equipo para medir el factor de compactación y además también la estabilidad, la segregación, la disgregación, todo eso se puede medir en este proceso. Y este cilindro, agarras, le pones en rasante y después del endurado lo pones a prueba. Y vas a ver cómo ha quedado. En estado fresco también se puede ver, ¿no? Seguramente va a tener malas resistencias, o buenas resistencias. Si el hormigón es estable, compacto, compactable, va a tener buenas. Son equipos que no lo tenemos lamentablemente en laboratorio, ¿no? Por eso es que a veces no quiero mostrar, porque no lo tenemos. Sería bueno tenerlo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? La pregunta de la señorita es muy pertinente, ¿no? Porque dice, ¿cuándo se hace la prueba? La prueba dura 10 minutos, ¿ya? Y hay que hacerlo cada vez que uno tiene dudas, ¿no? Pero de entrada, de principio, nomás cuando están preparando las mezclas, ya hay que hacer una. Y hay que ver que se mantenga en la misma situación. El mismo proceso tiene que ser todo el tiempo del vaciado. ¿Preguntas? No hay. Bien, algunas características más vamos a anotar aquí en estado endurecido.
En estado endurecido hay otras propiedades y otras características. La primera es, lógicamente, la resistencia. La resistencia que puede medirse en F'C, puede medirse también en flexión, en tracción y corte. Eso quiere decir. Pero básicamente la más importante es esta, que es compresión. ¿Cuánto puede resistir en estado endurecido el hormigón a la compresión? Es su mayor bondad, ¿no? Su mejor carta de presentación del hormigón es la resistencia a la compresión. Y lógicamente, si ustedes se fijan, la flexión tiene que ver con la compresión y con la tracción. Entonces, automáticamente también la flexión es otra característica de la resistencia al hormigón. El corte también, pero el corte ya tiene otro concepto. Entonces, esta es una de las características y propiedades del hormigón en estado endurecido. ¿Cuál es más? Elasticidad. ¿Qué es la elasticidad? El hormigón debe ser elástico. ¿Qué quiere decir? El hormigón tiene que comprimirse elásticamente, ¿no? Si agarras tú un cilindro y tú le aplicas una compresión, seguramente el hormigón va a sufrir una deformación así, ambos lados, si quieren, depende, ¿no? O al revés, se puede comprimir o se puede alargar, ¿no? Sin sufrir fisuramientos. El hormigón tiene que ser elástico. ¿Por qué? Porque en realidad el hormigón armado es elástico. Entonces, como el acero es elástico, tiene elasticidad, el hormigón también tiene que tener esa elasticidad, ¿no? Se habla del módulo elástico del hormigón. Y esta propiedad tiene que ver también, básicamente está acompañada con la resistencia. Tal es así que el módulo elástico del hormigón, que vamos a llamar E sub C, se puede medir con este valor, ¿no? 15.100 por la raíz cuadrada de F'C en kilogramos centímetro cuadrado. Ese es el módulo elástico del hormigón. Este es su factor de deformación en estado elástico. Entonces, el hormigón es elástico, tiene que ser elástico. Es una propiedad, más que característica, es una propiedad. Y se debería medir y debería tener este valor, la elasticidad. El módulo elástico del hormigón, por la ley de Hooke, ustedes conocen que la deformación unitaria es al esfuerzo sobre el módulo elástico, ¿no? Así. La ley de Hooke. Fuerza sobre su módulo elástico, ¿no? Eso quiere decir. Entonces, básicamente, todos tenemos que manejar este concepto. Este F'C no es necesario. Fc nomás. Esfuerzo de compresión sobre su módulo elástico nos da la deformación unitaria del concreto. ¿Y qué es la deformación unitaria del concreto? Es delta sobre L. Eso sería delta medios, ¿no? Delta medios, y L sería esto. Entonces, la deformación unitaria del concreto en compresión o en tracción tiene que ser delta sobre L, ¿no?
Y eso se mide por la ley de Hooke al esfuerzo que se le aplica en la compresión y su módulo elástico, la ley de Hooke, su módulo elástico del concreto. El módulo elástico del concreto tendría que tener este valor. Esa es la característica y propiedad del hormigón en su elasticidad. Otras propiedades no nos interesan. ¿Será que el hormigón es, por ejemplo, es conductor de la corriente eléctrica? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es conductor o no es conductor? En estado seco no creo, en estado mojado puede ser conductor. Así es. Entonces, pero hay cierto grado de conducción eléctrica, ¿no? Pero no interesa. En estado seco no tendría que haber conducción eléctrica. Pero díganme ustedes, ¿el hormigón en estado endurecido tiene propiedades térmicas de calor? Tampoco, ¿verdad? No es conductor del calor. O si es conductor del calor, es muy poco. No es como la cerámica, por ejemplo, que es conductor del calor, ¿no? Pero el hormigón no. El hormigón es como la piedra, no es la piedra. Vean ustedes la piedra, ¿no? Entonces, esas propiedades no nos interesan, ¿no? Tal vez para otro tipo de estudio. Muy bien. Esa sería básicamente, ¿no? Cuando hablamos de resistencia, no solamente se habla de compresión, hay también la tracción, la flexión, el corte y otros, ¿no? Otros también. Torsión, por ejemplo. En fin, varias propiedades. Eso es. ¿Alguna pregunta hasta acá? Métodos de diseño de mezclas. Existen muchos métodos para diseñar un hormigón, ¿no? De manera que pueda cumplir con todas estas propiedades y características del hormigón. ¿Qué quiere decir eso? Que el hormigón tiene que cumplir con muchas características, ¿no? Una de ellas tiene que ser la trabajabilidad. Trabajabilidad. El otro tiene que ser la durabilidad. Esto es el tiempo, ¿no? El otro podría ser la resistencia. Y el otro factor para el mejor método tendría que ser la economía. Entonces, ya no vamos a decir que la trabajabilidad depende de la relación agua-cemento, la durabilidad también, la resistencia también, la economía también. O sea, básicamente los factores más importantes son la relación agua-cemento y K. Así de fácil, K. ¿Y qué es K? K es la relación de la grava sobre la arena en peso. Así como la relación agua-cemento, entonces hay dos elementos que nosotros tenemos que manejar bien para hacer un buen diseño de mezclas. El método que yo enseño, a diferencia de otros docentes del grupo, que creo que no enseñan eso, yo enseño el método que es muy reconocido de García Balado, Carlos García Balado. Si ustedes van al internet y preguntan, van a ver que este señor ha escrito mucho, y lo bueno que este señor, a pesar que es argentino,
ha trabajado mucho tiempo en Bolivia. Ha participado en muchos trabajos de hormigonado en Bolivia, fundamentalmente en puentes, en obras importantes. Este señor García Balado es muy reconocido en el ámbito de los hormigones a nivel sudamericano. No estamos hablando ni de Estados Unidos ni de Europa, ¿no? Es muy difícil hablar de diseños del código europeo o el diseño americano. Muy difícil porque tienen otros conceptos, ¿no? Los americanos tienen otro concepto del hormigonado, tal vez no les interesa la economía, en fin, y además tienen también otro tipo de cementos y otro tipo de agregados. Entonces, por lo tanto, es muy difícil hablar de estos métodos. A pesar que vamos a usar el método del ACI, vamos a aprender también a usar el método del código europeo, fundamentalmente el método español, ¿no? Pero van a ver que no se acomoda mucho a la realidad, ¿no? Este señor ha hecho muchos ensayos en Bolivia, habla de agregados bolivianos, ¿no? Y cementos bolivianos. Entonces tendríamos que darle más cobertura a esto, ¿no? Yo enseño esto porque he trabajado yo un tiempo con este método y lo he verificado que tiene muy buenos resultados. No serán los mejores ni los óptimos. Hay otros dicen que los brasileros son mejores. Puede ser, Brasil también está al nivel de Bolivia, sobre todo Santa Cruz, puede ser. Si queremos hablar de métodos peruanos, tendríamos que ver del lado del occidente, en fin. Todo depende, jóvenes, de las canteras de agregados que dispones, ¿no? Y la factibilidad de usar un cemento X para hacer un buen diseño de mezclas. Les digo honestamente, no es cuestión de decir cualquier cemento, ¿no? Ni tampoco podemos mezclar. A ver, emisa, 10 de emisa, póngale 20 del Warnes o del Canva. Estaríamos cometiendo un grave error, ¿no? Además, no sabemos qué resultado vamos a tener. Tendríamos que hacer pruebas. Yo no quiero decir que uno es malo que el otro, pero básicamente mezclar dos cementos diferentes pienso que sería contraproducente. Bien. Entonces, dicho esto, vamos a empezar por este método de García Balado. El método de García Balado se basa en el peso unitario, ¿no? Se basa fundamentalmente en el peso unitario de la grava. Y de aquí obtiene el volumen absoluto de la grava Eso quiere decir B. Y si tienes el volumen absoluto de la grava B, entonces puedes obtener el agua. También hay una fórmula universal. Cuando se conoce el volumen absoluto del agua, se puede determinar el agua en función al módulo de finura de la arena. Tienes entonces el agua. Si tienes el agua, puedes obtener el cemento por la relación agua-cemento. Sí. Y finalmente puedes obtener la arena, el F. Ese es el proceso. Primero hay que obtener con este método el volumen absoluto de la grava. Entonces vamos a repetir. B va a ser volumen absoluto de la grava. Por unidad de volumen, ¿no? Por metro cúbico de hormigón. Unidad de volumen.
Luego de ahí obtienes A, que es la cantidad de agua que se necesita para que la mezcla sea un estado plástico. Mezcla, para que la mezcla sea plástica. Y siempre esto vamos a mirar que el slam de principio sea igual a 7,5 centímetros. Si yo digo que mi slam quiero que sea 7,5, voy a obtener una cantidad de agua en base al volumen absoluto de la grava y el módulo de finura de la arena. Porque aquí también tiene que ver la arena, ¿sí? Entonces, de aquí ya básicamente con la relación agua-cemento, determino el cemento. Y si determino el cemento, ya puedo determinar la arena, la cantidad de arena, porque ya sería el saldo, ¿no? Es cuestión de restar. Ese es el proceso, ¿no?, de García Avalado, ¿no? Pero acá quisiera decirles, aquí voy a aprovechar de que nosotros tenemos que determinar que en un metro cúbico de hormigón el volumen absoluto de la grava, esto va a ser B. Esto va a ser F. Esto va a ser el cemento y esto va a ser el agua. Todo en volumen. Y si sumamos todo tiene que dar un metro cúbico. Entonces, nosotros vamos a partir, no partimos por K, hay otro método que parte por K. Vamos a partir por B. ¿Y cuál es el concepto de B? A ver, vamos a ver acá. Voy a explicar un poco para que entiendan cómo concibe García Avalado una buena mezcla. El peso unitario, si este es un metro cúbico, de grava compactada, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, aquí yo tengo la grava, solamente la grava. Entonces, aquí voy a obtener el famoso B sub 0. El B sub 0 es en la fórmula que nosotros vamos a manejar es el peso unitario sobre el peso específico de la grava. Todo tiene que ser seco. Debería ser seco. Pero también se puede manejar en SS. Si ustedes manejan esto en SS, que eso es difícil manejar, esto también tiene que ser en SSS.
pero normalmente es en seco. Las pruebas del peso unitario se hacen en estado seco, ¿no? Se saca del horno, se pesa, metido y se determina. Este V sub 0 es el volumen de la grava en 1 metro cúbico de la misma grava. ¿Sí? Esto se hace, esto tenemos tablas, hay tablas para esto, ¿no? Dependiendo del peso unitario, se puede obtener este valor. Solamente es de la grava nomás. Ahora yo les decía, en los vacíos que hay de las gravas, si yo le lleno con mortero, o sea, con arena, agua y cemento, todito, aquí tuviera 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, este valor es muy importante para García Avalado. Sobre esto pasa el concepto, ¿no? De cuánto de arena, cemento y agua necesito para que esto sea 1 metro cúbico de hormigón en valor absoluto. Entonces, el mortero tendría que llenar esos vacíos. Porque vean ustedes, el peso unitario va a ser siempre menos que el peso absoluto de la grava. Siempre va a ser menos. Hemos hecho la prueba, ¿verdad? Entonces, eso que falta, ese volumen de vacíos, tenemos que llenarlo con mortero. ¿Y qué es el mortero? El mortero es arena, cemento y agua. Y si logramos llenar, hemos obtenido el metro cúbico. Se basa en esto el ensayo de Carlos García Avalado. Bien, ahora hay unas tablas que dice que B sobre B sub 0 este es el volumen absoluto volumen, no sé, ¿no? Volumen, a ver qué se llama, vamos a leer bien. Volumen del agregado, volumen de la grava, no es absoluto, de la grava compactado en seco es un metro cúbico por metro cúbico de hormigón. Entonces, y B, ya saben ustedes, B es el volumen absoluto, esto es absoluto, de la grava en 1 metro cúbico de hormigón. Entonces, tres conceptos. El B sub 0 es el volumen de la grava en 1 metro cúbico de la misma grava. Este es el volumen absoluto de la grava en 1 metro cúbico y B sobre B es el volumen de la grava compactada en 1 metro cúbico de hormigón. Son 3 volúmenes diferentes. Este valor, todos los libros, todos los métodos manejan esto, ¿no? Este sale de una tabla de ensayos. Si quieren ustedes lo pueden hacer estos ensayos. Este valor sale de tablas que depende del diámetro máximo del agregado, de la grava,
y el módulo, así, el módulo de finura de la arena, ya sabemos, módulo de finura de la arena. Esto, teniendo la arena y el diámetro máximo del agregado y haciendo una granometría ideal, ¿no? Tiene que ver esto con la granometría ideal. Esto es lo importante, ¿no? Que esta tabla nos dice cuánto debe ser esto para que la granometría sea ideal. Estamos hablando de volúmenes. ¿Ya? Esto tenemos en tablas. A ver, no sé si podemos ver las tablas acá. A ver, que esta es la página 186. Ya tenemos, creo, el libro por ahí. ¿Qué ha pasado? Mucho tarda. Estamos lejos. Ya. Está por ahí. Esta tabla lo vamos a marcar. Lo tienen que tener esto siempre a la mano. Esta es la tablita. La tabla número 9.4 vamos a usar. A ver, vamos a capturar esta tablita. Esta tablita para todos los métodos se usa. Todos los métodos. Ya. Entonces, acá dice volumen del agregado compactado en seco por metro cúbico. Aquí, si quieren ustedes, pónganle en nuestra nomenclatura B sobre B sub 0. Vamos a ver con negro. B sobre B sub 0. Sí. Esto es lo que quiere decir esto de acá. Miren aquí, en esta tabla, ustedes pueden observar que el tamaño máximo del agregado está acá. Por ejemplo, un tamaño muy corriente para hormigón, hacer unos hormigonados es 1,5, digamos. Y los métodos de finura de la arena varían desde 2,40, que es lo mínimo, hasta 3. Valores intermedios simplemente hay que interpolar, ¿no? Por ejemplo, aquí falta, no, aquí sería 2,50, aquí sería 2,70, 2,90, en fin. Para diferentes valores se interpola. Y aquí está esto está en volúmenes, en metros cúbicos, ¿no? Diferentes módulos. Esto se va a medir en metros cúbicos. Ahora todos los libros tienen, esto se ensaya pues utilizando una grava, mezclándolo una grava con cierto diámetro máximo, con una granometría buena y una arena que tiene un módulo de finura X. Y por eso varían estos volúmenes. Esta tabla es muy conocido casi en todos los libros. Ahora, si tú no quieres usar esta tabla, tú lo puedes hacer. En tu granometría, tú haces esta granometría y determinas. Entonces, para nosotros es clave esto, porque, fíjense, si yo conozco B sub 0, de aquí yo puedo decir B va a ser igual a B sub 0 por B sobre B sub 0. Esto de la tabla, acá. Y esto
del peso unitario de aquí. Entonces aquí obtengo B, porque esto con esto se va, y queda P, que es el volumen absoluto. ¿Dónde está? El volumen absoluto de la grava. Sí, en el hormigón, o sea, ya tengo un factor. Luego de aquí me voy al agua y al cemento. ¿Sí? Eso es. A ver, vamos a hacer un ejemplo acá. Facilito, un ejemplo. Supongamos que la grava tenga un diámetro máximo de 1,5. Con una granometría ideal. Y la arena, otro parámetro, que tenga un módulo de finura de 2.80. Una granometría ideal, ¿no? Entonces, de acá, yendo a las tablas, tabla 9.4, vamos a obtener esta relación. Entonces, vamos a la tabla. Ay, Dios santo, ¿qué ha pasado? Ahí está. Pues vamos a la tabla 1,5, 2.80. 0, aquí está, 0.71. Ya tenemos también 0.71. Tenemos también acá 0.71. Ese es el valor importante. Entonces aquí vamos a decir 0.71 metros cúbicos. Miren, este valor ha sido pues de una granometría ideal. Aquí me está definiendo este valor. Si el peso unitario, P sub 0, no. A ver, el peso unitario de la grava sea, digamos, 1.600 kilogramos sobre metro cúbico, ¿ya? Ahí. Y otro valor, y el peso específico de la grava sea, por ejemplo, 2.68. Todo esto en estado seco. Seco. Por eso dicen seco tiene que ser, ¿no? Eso también es en seco. Entonces, de acá vamos a encontrar B sub 0. Y B sub 0 va a ser 1.600 sobre 2.680. Este es el volumen de la grava compactada en un metro cúbico de la misma grava. ¿Cuánto sale eso? 0.60. 0.60 metros cúbicos. Quiere decir, jóvenes, que acá aquí cuando he hecho esta prueba, 0.60 metros cúbicos de grava en la misma grava, ¿no? Es su volumen absoluto. Y el 40 y el 0.40 es aire. Son vacíos. Eso quiere decir esto, porque hemos hecho esta prueba, ¿no? Entonces, esto también sale de un ensayo serio, ¿no? Esto tiene que ver también seguramente con el diámetro máximo, etcétera. Eso se hace el ensayo en el laboratorio. Siempre los que nos venden grava nos dan este dato, porque lo han hecho. Entonces, tenemos este valor y tenemos este otro valor. Ahora, si hacemos esta operación acá, vamos a ver que esto va a ser 0.60
por 0,71. ¿Cuánto? 6 por 7, 6 por 6, 1, 0, 42, 6, ¿así? Sí, Inge. Metros cúbicos. Ajá. Entonces, fíjense ustedes, esto es la base. Este valor es fijo, porque ya no, eso no se mueve. Aquí no depende ni el agua ni el cemento, nada. Aquí solamente entrado lo que es la grava. Este valor es fijo. Y este es el volumen absoluto de la grava en un metro cúbico de hormigón. Eso quiere decir que esto sería 0,426. Ya tengo algo en que apoyarme. Y por más que use cualquier otra relación agua-cemento, esto no varía, porque solamente depende de la grava y de la arena. ¿Entienden? No varía. Entonces, este es un valor fijo. Por eso que García Varado dice, nos vamos a basar. Entonces, este es el valor fijo, 0,426. ¿Ya? Ahora, de aquí ya es más fácil obtener el agua, qué cantidad de agua necesitamos para que la mezcla sea plástica, y luego con la relación agua-cemento obtenemos el cemento, y si hacemos la diferencia de un metro cúbico, obtenemos la arena. Así de fácil es este método, jóvenes. Muy bien, vamos a parar acá y vamos a continuar la próxima clase. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.